Hoy estoy contento. Mira, estoy más contento que López Obrador en su sexto informe. ¿Cómo estaré de contento? Y es que voy a platicar con Armando López Ramírez. Ramírez. Fue mi maestro, pero fue de esos maestros que nos hicieron disfrutar la materia y la carrera. Y vas a ver por qué. Estudiábamos biología, estudiábamos micología, hongos, y siendo estudiantes de biología nos llevaba, nos enseñaba, nos decía cómo buscar, cómo encontrar, cómo localizar el hongo, cómo identificarlo, y nos dábamos cuenta a veces de que ni siquiera estaba registrado, estábamos aportándole a la ciencia. Y eso es grande, maestro, ¿te acuerdas? Pues sí, medio me acuerdo porque ya pasaron Sí, claro. como 40 años, ¿no? De mi generación, sí, más. Sí, fácilmente. Pero todavía había mucho que Bueno, descubrir. hasta la fecha. ¿Todavía? Sí, ya el número de especies que se supone que debe haber de hongos en el planeta ha subido a 10 millones Válgame, y no llevamos ni el 1% registrado. 1%. Entonces, lo que pasa es que somos pocos especialistas a nivel mundial. Y Ujú. hay un fenómeno que está pasando, que están muriendo los grandes maestros y no están dejando estudiantes o sucesores, ¿no? Entonces se queda un vacío en las áreas. Y ni el 1%. Bueno, para mí es muy importante decir que hubo especies que hasta tu nombre llevan, ¿no? Psilocibe armandi, por ejemplo, ¿te Sí, y acuerdas? es alucinógeno. Y es alucinógeno, pues así de Sí. alucinados andábamos en ese tiempo. Qué gusto tenerte en Escopeo, no lo invité para recordar, No, el gusto es mío, no, Luis. no solamente para eso, sino para reconocerlo como profesional, como maestro, como docente, como investigador, como creador, pues, como creador de ciencia y sus aportaciones. Pero me enteré que apenas hace unos días tomó también protesta, rindió protesta como presidente del Colegio de Biólogos del Estado. Así es, sí. Qué padre, ¿no? Me hicieron una invitación unos amigos. De hecho, estábamos planeando hacer algo, pero para otra persona. Y esa persona finalmente dijo, no, yo no, mejor que... Y me propuso a mí. Yo, bueno, yo no, en ese momento no quería. Y lo decliné, pero luego me insistieron. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer algo por el gremio, ¿no? Después de tantos años, he luchado más por mí que por el gremio. Entonces, Sí. creo que en este momento de mi vida y de mi profesión, valdría la pena hacer un esfuerzo por el gremio, ¿no? ¿Qué fue de tu vida? A ver, situémonos. Maestro de la Facultad de Biología, de Ciencias Biológicas, materia de micología, y ahora presidente del Colegio de Biólogos del Estado. ¿Qué ha habido así? Platícamelo en dos patadas. Bueno, yo fui 25 años profesor de tiempo completo en la Facultad de Biología. Uh-huh. Finalmente, mi ilusión había sido ser investigador y en ese tiempo no se podía ser investigador en la facultad. Y entonces me fui al Instituto de Investigaciones Forestales. Finalmente me aceptaron, pude hacer mi cambio y allí me desarrollé, llegué a ser director del instituto por 2 años y pues ya tengo 47 años en la universidad, ya estoy a punto de jubilarme también. Y yo no quisiera, pero pues hay que darle paso a lo que sigue, ¿no? Las generaciones que vienen atrás. Ya podrías haberte jubilado hace tiempo. Claro, desde los 30 años, o sea, ya llevo 17 años de más. Bueno, legalmente, ¿no? Pero yo no me aburro de lo que hago, a mí me encanta lo que hago. ¿Qué Sigo, haces? pues hago investigación, Uh-huh. sobre todo yo trabajo, Sigues en los hongos. claro, yo trabajo la biodiversidad de hongos, quiénes, Uh-huh. dónde están, quiénes son, para, ya para qué sirven y todo eso ya es de otro investigador. Yo solamente investigo, voy al campo, veo y digo, aquí está y es así, y es así, y vive en tal lugar y en tales fechas, bla, bla, bla. Y aquí está la descripción. Trato de hacer lo más gráfico posible porque antes era puro bla, bla, bla y te lo tenías que imaginar. Sí, claro. Y ahora con video y con fotografía digital, pues ya hay un impulso tremendo a esto. Además de la comunicación internacional por internet y demás, es más fluida la investigación que antes.
Funga veracruzana, te agradezco, nos trajo unos ejemplares de funga veracruzana, guía ilustrada en este caso. Bueno, no sé si toda la edición se haya destinado al Parque El Así Haya es, de Jalapa. esa es del Parque Laya. Esta. Como trabajo ahí, las Ahí oficinas está del la instituto oficina. están en el Parque Laya, entonces tengo la oportunidad de todos los días pasar por los mismos lugares, Maravilla. checar, y he acumulado una gran cantidad de información. Pues tal parece que el Parque Laya es el lugar más estudiado de hongos de todo el país. Porque tengo 30 años, 35 años de estar pasando todos los días, dando, estudiando, informando información, etcétera, ¿no? Son como 300 especies ahí. Debo tener registradas más de 600. Estamos pasándole unas imágenes a través de la producción de Héctor Luna, de la guía ilustrada de los hongos del Parque El Haya Jalapa. Libros. He hecho, en España publiqué un libro sobre los hongos comestibles y pues, de costos y si es negocio o no es negocio para la gente que lo hace aquí. Viene la gente del cofre de Perote, recoge los hongos, los trae a Jalapa, los vende. Y según el estudio que yo hice, es un muy buen negocio. Claro. Sí, hay restaurantes especializados por épocas, ¿no? También. Y ahora ya está mejorando, ya más consumo, porque hay restaurantes italianos, restaurantes franceses, restaurantes extranjeros en general que han incrementado el uso de los hongos silvestres, ¿no? En los restaurantes mexicanos estaba muy restringido, ¿no? Entonces ahora se les agotan los hongos a las hongueras que vienen del cofre de Perote, que es nuestro puente principal de hongos, el bosque de coníferas y la montaña. Aún así, de cómo está de acumulado el cofre, sigue produciendo toneladas de hongos al año. Maestro, y formaste una generación también de investigadores. Hay gente que entra a la universidad, descubre la materia, descubre la importancia y la diversidad y lo hermoso de este tema, y ahí se queda. Pues fui muy, para mí fue un orgullo y tuve suerte de haber encontrado a ese tipo de individuos, este tipo de estudiantes que se dedicaron a esto. Fueron una generación prácticamente, y muchos de ellos son punta de lanza en la investigación nacional. Daniel Martínez en el Colpo, se le acaba de recibir 100 millones de apoyo de CONACYT, Luis Villarreal en Guadalajara, en muchos lugares estarse gente de la universidad. Y hay algo que hicimos también con mis estudiantes, es el cultivo de hongos casero. ¿Sí? Y eso nació de cuando iba yo a México a ver a Hongos de México S.A. que cultivaban champiñones y los enlataban, y me di cuenta que los técnicos eran extranjeros. Entonces me pregunté, bueno, no hay nadie, no hay en México, si yo quisiera estudiar, ser técnico extranjero, técnico para estudiar hongos comestibles cultivados, ¿dónde lo haría? Y no había ninguno. Entonces me puse ese proyecto y dije, pues yo lo voy a hacer. Me tomó 30 años, pero lo logré. Y entonces, no hacia la industria, sino a que todo el mundo pudiera cultivar sus hongos comestibles y medicinales en casa. Y ese ha sido, yo creo que el mayor aporte que he hecho en mi profesión, porque ahora usted va al restaurante y puede encontrar las setas, las mal llamadas setas, que es un hongo que se llama Pleurotus, y ya encuentra en ensalada, al ajillo, en sopa, y eso es gracias a nuestras investigaciones que se cultivan esos hongos en México. Nadie lo reconoce, pero bueno, yo no trabajo por el reconocimiento, yo trabajo por el conocimiento nada más. Entonces, ese es un cambio muy difícil de hacer, porque introducir un nuevo alimento a la sociedad es muy difícil, ni siquiera la soya lo ha podido hacer. La soya tan importante, ¿quién consume soya? Muy poca gente. Sí, son pocos. Más bien se usa en complemento alimenticio de otras especies. Y entonces aquí los hongos setas, ya prácticamente muchos restaurantes ahí se venden, va al mercado se vende, va al supermercado también hay. Entonces esa fue una aportación que nosotros hicimos a la sociedad después de 30 años y que nadie nos creía. Y con un equipazo de esos exalumnos. Y los alumnos de friega, ¿no? Y otros desperdiciando nuestra vida aquí en... No, pues cada quien en su periodismo, sector. No, pues aquí estoy contigo ahora. Pues sí, pero me estás antojando. Gracias por tu invitación.
Estás antojando unos hongos. El Psilocybe armandi no se come, pero sí se consume. Y aquí no lo conocen en Estados Unidos, porque el investigador que vino y lo descubrió, que fue el que le puso mi nombre, lo llevó a Estados Unidos y lo cultivó en su casa. Tenía un laboratorio muy importante y de hecho se distribuyó en muchas partes el Psilocybe armandi, principalmente para la investigación, aunque también hay gente que lo consume. Y eso fue pues, un aporte a la ciencia también. Un hongo que encontré aquí por Coatzacoalcos. Al fondo de Coatzacoalcos había un bosque de encinos y ahí lo encontré. Probablemente ese bosque ya no exista. No, bueno, pues ese y muchos otros ya no existen. Aquellos, ¿te acuerdas que íbamos a buscar en Fortín Viejo? La barranca esta de Metlac. Ajá, sí, sí. Bueno, la barranca está semiconservada, pero ese camino en particular está muerto y enterrado. Armando, qué gusto, qué gusto. Vamos a platicar. Colegio de Biólogos. ¿Qué es eso? Bueno, es una asociación. Es una asociación de profesionales de la biología que hemos estado muy dispersos y muy a cada quien luchar por su propia existencia, ¿no? Tuvimos la oportunidad que nos invitaron del Colegio de Biólogos Nacional a que fuéramos una delegación de ellos. Ellos tienen todo el registro, todos los reglamentos y todo. Entonces aprovechamos la oportunidad para hacer la delegación de Veracruz. Y esto es muy importante tomando en cuenta que... Pero no nace ahora. No, el colegio tiene 30 años, pero desgraciadamente no se pudo hacer nada. Lo que sí puedo reconocer de que se hizo de esos colegios de biólogos anteriores es que mantuvieron al biólogo en la presencia profesional. Porque antes no había funcionarios biólogos, para nada. Los trabajos los tomaban otros profesionistas. Y afortunadamente con esos colegios, aunque no se ve, han estado tomando puestos biólogos en puestos importantes, donde se aplica la biología, ¿no? Medio ambiente, aguas potables, cosas agropecuarias, etc. O sea, el biólogo ha estado trabajando durante muchos años por tener una identidad laboral, ¿no? Entonces ahora tomamos esta y queremos que se agrupen los compañeros, aunque ahorita están un poco escépticos. La verdad, yo no busco ningún puesto, ni esto es honorífico, además. Entonces, se trata de agruparlos y podernos estar en contacto, quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos ayudarnos unos a los otros para superar. Esa sería básicamente la idea. Mi idea, y si después quieren hacer otras cosas, bueno, eso ya lo hará otra persona. No, estar colegiado siempre lleva sus ventajas, totalmente, ¿no? Lleva sus ventajas. Nosotros quisimos hacer el colegio de periodistas, y el problema principal es que la gran cantidad de los periodistas activos, y también te hablo hace 30 años, no habíamos egresado de la Facultad de Periodismo, o habíamos egresado de otras facultades, los que habían estudiado de algún nivel profesional, o no habían egresado de ninguno, y eran excelentes y eran los líderes de comunicación en el Estado también. Sí. Quisimos colegiarnos y ese requisito empezó a estorbar un poco. Aquí es más fácil porque para ser biólogo hay que estudiar biología. Y la opción de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana se mantuvo, creció. ¿Cómo la viviste? Platica. Bueno, pues como todo en este país revuelto. Te pregunto porque cuando estudiábamos, cuando éramos parte de la comunidad universitaria, tú y yo, tú ahí seguiste, yo ya no, pues éramos en total 100 alumnos, era una facultad muy pequeña. Y la orientación vocacional de los 100 alumnos pues era más aplicada a los temas científicos o qué será, o técnicos, o de la ciencia exacta, que la grilla, ¿no? Sí, sí, claro. Que la grilla en general, lo digo con respeto, pero al final de cuentas, pues era una facultad pequeña. Esto lo hacía, pues que todo fuera pequeño, ¿no? Bueno, de hecho, ya creció. Sí, claro. Ya hay 3 facultades al menos de biología en el estado de Veracruz. Sí. En Peñuela, allá cerca de Córdoba, Orizaba, en Poza Rica, Tuxpan, sí, y Jalapa.
Entonces ya hay más gente, ¿no? Aumentó la demanda. Aumentó la demanda. Desgraciadamente los cambios generacionales no han ido a favor, desde mi punto de vista, han ido un poco en contra. Han cambiado los planes de estudio y me parece que no son muy adecuados a la fecha. Realmente eso es importante porque pues da el traste en tu profesión. Y tú ves el número de desempleados ha aumentado. Sí, claro. Entonces, esta parte hay que tomarla muy en cuenta. Si estudias, ¿para qué? Claro, que precisamente por no haber cuerpos colegiados de biólogos, los trabajos se los dan a otros profesionistas que están más consolidados en la sociedad, químicos, médicos, odontólogos, agrónomos, etcétera. Y nosotros, no hay un trabajo específico para el biólogo, que debería haberlo. Pero para tener un trabajo específico debes tener una preparación bastante sólida. Y eso es lo que creo que se ha relajado demasiado en nuestra universidad. Sí, en estos días en que platicamos hay problemas muy serios. Pero puede ser también el fruto de la época. Ya sabes, la rapidez, la internet, todo lo quieren así, ¿no? Rapidito. Y me ha tocado trabajar con doctorados y todo de la universidad. Y yo lo que me he dado cuenta, y se los he dicho, que los investigadores y los biólogos se cocinan a fuego lento. O sea, no hay rapidez, porque en ciencia no puedes hacer las cosas rápidas. La preparación debe ser masticada, tiene que ser Sí, a cierto ritmo. El método, pues. Y debes de tener una preparación muy amplia. Y es muy importante, pues, tener la responsabilidad ya como profesional. Por ejemplo, yo como micólogo, especialista en hongos, me cuesta trabajo decirle a los estudiantes que se dediquen a eso, porque no hay fuentes de trabajo. Yo tuve la suerte y mi lucha me llevó al éxito en ese sentido, pero no creo que haya 10 iguales, ¿no? Y alguna vez el director del INIREF dio una conferencia en biología sobre la ecología. Una conferencia excelente, él era una persona de nivel, ¿no? Y al final dijo, yo invito a los jóvenes a que estudien la ecología, que es muy necesaria y es muy importante. Entonces yo levanté la mano y le pregunté, doctor, usted es el director de allá, ¿cuántas plazas disponibles tiene para ecólogos? Dijo, ninguna. Y entonces, ¿cómo invita a los jóvenes a que sean ecólogos desempleados? Wow. Entonces hay un divorcio entre lo que se necesita y el que se está preparando, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado de eso. Yo a mis alumnos, yo luché mucho por llegar al puesto donde estoy. Me costó muchos años y lo logré, pero yo no sé si ustedes lo pueden hacer con esa preparación que están llevando y con esa mentalidad, ¿no? Bueno, no es para desalentar a nadie, sigue siendo una necesidad. Claro, no, es evidente. Importantísima esta necesidad, hay que cubrir muchos espacios y la demanda de atención de este planeta y de sus ecosistemas, pues es cada vez más urgente y más importante. Pues ese es el reto del colegio, a lo mejor. Así es, esa es la idea del colegio, pues arropar, agrupar, pues luchar por un puesto en la sociedad. Pero en todos los planos, en educación, en investigación. También hay grandes diferencias entre el que aplica la biología y el que es académico, ¿no? Claro. Y no se llevan. Sí, ¿no? Tú le hablas de algo académico a uno que está trabajando en bosques y se aburre, porque él ya lo está aplicando. Y el académico le platicas de que la maquinaria y que los campesinos, y oye, no, háblame de la célula y de los estomas. Entonces se requiere que se integren los diferentes sectores respetuosamente de uno que trabaja acá y otro que trabaja acá. Nadie es mejor ni peor, es parte de la profesión, ¿no? Pues ahí está el reto del Colegio de Biólogos del Estado de Veracruz. Así es. Que preside pues, este científico extraordinario que es Armando López Ramírez. ¿Tú eres veracruzano? Yo soy jalapeño. ¿Jalapeño? Así es. Hombre. Sí, me han ofrecido trabajo en el extranjero. Sí, claro. Ahí yo estuve en Michigan Tech y me ofrecían que me quedara yo allá
Y dije, no, yo soy jalapeño, ¿de qué vengo a hacer hasta acá? Yo colaboro, pero también en la Universidad de Purdue, que está en Indiana, colaboré como 12 años ahí y me invitaban a quedarme ahí. No, pues, no es Jalapa. Además, la biodiversidad de allá con la biodiversidad de acá no tiene Claro. comparación. Allá iba yo a ser un burócrata. Aquí tenemos la selva, tenemos el bosque, tenemos muchas cosas que hacer. Mi oficina está en medio de la biodiversidad. El Parque El Haya, El uno de los parque, más grandes, más padres, ¿no? entonces, pues, Bien no tengo ni que ir al conservados. Cobre Perote, aquí mismo tengo muchísimo trabajo, no me aburro de tanto trabajo que tengo aquí en la universidad y en el Parque El Haya. Bueno, pues retomamos entonces. Ahí está el reto que pudiera enderezar este colegio de biólogos, proyectando pues la profesión como parte de la oferta que podría solucionar temas muy importantes en el Estado y que vaya que son importantísimos en el Estado. Y algo importante que Y me gustaría urgentes. recalcar también es que, bueno, yo tengo experiencia en el sector público. Yo trabajé en la ¿Sí? primera dirección de asuntos ecológicos con el Rafael Hernández Ochoa, En el gobierno del Estado. en el gobierno del Estado en los 80. ¿Mm? Y también he trabajado en la SEP, trabajé en la SEP también, como asesor del secretario. Y he trabajado ¿cómo se llama? En privado, con empresas, he trabajado con varias empresas que han ¿Mm? querido aprovechar el recurso, ¿no? Entonces, Sí, mi claro. profesión no solo es de investigador o de maestro, he podido diversificar y conozco qué es lo que pasa en diferentes sectores. Y es la experiencia que aplicando ahora a la posibilidad de presidir este colegio pudiera servir y de mucho. Pues ojalá encima, ¿no? Sí, esa es la intención. En lo que consideres que Scopeo Digital te pueda ayudar, participar pues en la difusión de sus programas, difusión de sus convocatorias, en lo que consideres, por favor, esta es tu casa. Muchas gracias, Luis, y igualmente, cualquier cosa que se te ofrezca, con mucho gusto, estaremos ahí. Pues no sé, yo ya terminé de darme gusto, les decía que iba a estar más contento que el peje en su informe y así fue. Es todo auditorio, Armando, lo que gustes. Bueno, pues yo podría hablar aquí muchas horas, ¿no? Va, va. Pero realmente no quisiera abusar de tu tiempo. Nada más lo único que quisiera decir es que sí es importante que recibamos más apoyo en la universidad, básicamente, que es mi alma mater y mi fuente de trabajo. Y es la fuente de biólogos. La mayoría de los biólogos del estado de Veracruz son egresados de la Universidad. Y la problemática del estado de Veracruz urge que se atienda, pero urge que formemos buenos profesionistas con una formación sólida. Y parece ser que vamos al revés. Hay más necesidad, pero cada vez hay menos preparación. Y bueno, yo desde mi trinchera lo critico, pero yo nunca he sido rector, ni he sido jefe de área y cosas de ese tipo, ¿no? Seguramente habrá una problemática tremenda, pero sí es importante darnos cuenta que en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Mis microscopios tienen 30 años, ya son obsoletos. ¿Y sabes cuánto vale un microscopio que yo necesito? Cuesta $1,000,000. ¿Quién me lo va a comprar? Vaya, ni siquiera lo puedo solicitar porque se van a reír de mí. Oiga, ¿qué le pasa? Entonces, ahí también hay que ajustar cosas. Si vamos a hacer una universidad para generar maestros, pues a lo mejor está bien. Bueno, entre comillas. Pero si vamos a formar investigadores o profesionales que resuelvan los problemas que se requieren en el Estado, en el país o en el mundo, necesitamos profesionistas más serios, más preparados. Y eso cuesta. Cuesta tanto a la institución como al individuo. El individuo tiene que estudiar más, tiene que dedicarse a eso. Como lo dije hace rato, ser biólogo o ser doctorado no es de la noche a la mañana, no es de fin de semana, no es de 3 meses, es con experiencia, con trabajo, con sacrificio, incluso, ojalá y no fuera así. Pero hay que trabajar mucho y hay que dedicarse mucho. Tengo 45, 50 años de haber egresado y sigo estudiando todos los días, con una gran diferencia que me gusta hacerlo.
Maestro, Gracias, Luis. muchísimas gracias. A ti. Qué gusto y bueno, lo digo bien para que quede claro. Te queremos, te admiramos, te recordamos Muchas con gracias. mucho cariño, toda mi generación, lo sé, como uno de los maestros los que más impulsaron esta vocación y esta posibilidad de servir a través de la biología. Muchas gracias. Es tu casa, escopero. Gracias, Luis. Muchas gracias. Continuamos. Gracias.